Saludos, estimados participantes del curso de Introducción a la Mecánica de Fractura. Bueno, en la continuación del curso, hoy vamos a hablar de un poco de lo que es la fractura frágil y la fractura dúctil. En esencia, la fractura frágil, la fractura dúctil la podríamos definir en términos de la cantidad de formación plástica macroscópica que se produce antes de ocurrir la fractura. En el caso de las fracturas dúctiles, cuando una pieza falla en forma con fractura, falla por fractura dúctil, vamos a encontrar una larga deformación plástica que va a producir entonces unas características muy particulares de la fractura. Por el contrario, en el caso de la fractura dúctil se va a producir muy poca deformación plástica, entonces vamos a encontrar características particulares de este tipo de fractura que vamos a ver de inmediato. En esencia, si hacemos un ensayo de tracción, por ejemplo, de un material que importa en forma dúctil, un material dúctil, en la gráfica de esfuerzo de formación encontraríamos una gran deformación plástica. O sea, encontramos que presenta toda esta zona en azul a partir después de la línea elástica acá, toda esta zona de deformación plástica, una gran deformación plástica. El proceso en principio, bueno, si tenemos una probeta, supongamos nuevamente que es un ensayo de tracción, se produce el encuellamiento de la probeta, esto es típico del material dúctil. Dentro del material empiezan a producirse en puntos donde hay, digamos, alguna discontinuidad del material, en puntos donde hay inclusiones a nivel microscópico, se producen microyuelos. Esos microyuelos coalescen y produciendo entonces ahora grietas en el material, grietas que se van entonces a crecer y producir la fractura. Esta gran deformación que se produce acá, aquí típicamente los esfuerzos que producen este tipo de fallas ya al final son esfuerzos de corte, que son máximos los esfuerzos de corte en este caso, en caso de tracción, como ustedes saben, serían a 45 grados, produce lo que se conoce entonces como labios de corte. Y produce una característica típica de esta fractura que se conoce como copa-cono, porque, digamos, una mitad de la probeta toma la forma de una copa y la otra mitad correspondiente tomaría la forma de un cono. Lo vemos en forma esquemática y aquí lo veríamos en una probeta real. Entonces, en principio, ese desgarro al material, habíamos dicho que en el caso de la fractura dúctil viene acompañada de una importante deformación plástica. La apariencia de la superficie de fractura es grisácea, fibrosa. Esto es producto justo de que la superficie no es plana, o sea, esa gran deformación que se va produciendo hace que el reflejo de la luz refleje en distintas direcciones y termine siendo una superficie opaca. Hay formación de cuello, como vimos. La característica se conoce como el nombre de la formación de una fractura tipo copa y cono. Y hay una formación de microporos y coalescen, como lo vimos. Eso ya si pudiéramos ver una fractura, una superficie de fractura de un material que falló en forma dúctil al microscopio electrónico, entonces vemos esos microyuelos que se van formando en distintos puntos y van coalesciendo y se unen. Entonces, básicamente muchos de estos, cuando uno ve al microscopio electrónico, ve que, por ejemplo, como en este caso, lo que vemos aquí dentro de ese microyuelo es una inclusión. Quiere decir que dentro, en las bordes de esa inclusión, se produjo el desprendimiento y por tanto el microyuelo que después se unió con otro y otro y otro y produjo entonces la fractura final. Esto es lo que se conoce como una estructura de dimples. En el caso de la fractura frágil, bueno, en el ensayo de tracción, entonces, fíjense que en la zona típica lineal
lineal elástica, pues acuérdense que los materiales no tienen por qué ser lineales elásticos, puede ser elástico no lineal. Pero bueno, un ejemplo clásico de un acero, por ejemplo, que presenta un material, un comportamiento lineal elástico, y luego una muy pequeña deformación plástica y la rotura, a diferencia del que vimos anteriormente. En el caso de la probeta a nivel macroscópico, lo que veríamos es el alargamiento de la probeta. Fíjense que no se produce el cuello y luego la fractura en un ángulo perpendicular al esfuerzo principal y bastante plana a la característica de la fractura. Aquí vemos una probeta real, como prácticamente esto está a 90 grados con respecto al eje de esta probeta, que es la dirección del esfuerzo principal. Si pudiéramos entonces comparar en una gráfica a escala lo que es la fractura, un ensayo de tracción, un material dúctil, un ensayo de tracción, un material frágil, veríamos una gran diferencia de formación plástica que se produce entonces en el material dúctil. El material frágil, obviamente, esta deformación plástica pudiera ser aún menor, ¿no? Cada vez menor. En el caso de extremos, por ejemplo, como el vidrio, prácticamente la deformación es totalmente elástica y después se produce la fractura. Entonces, si comparamos dúctil contra frágil, veríamos entonces que la superficie de fractura es opaca en la superficie, en el caso de la fractura dúctil, brillante para la frágil. Hay un alto consumo de energía, pues yo tengo que invertir toda esta energía para producir la fractura en un material dúctil, mientras que hay un bajo consumo de energía en el material frágil. Recuerden que la energía absorbida puede ser, digamos, tiene relación con el área, es proporcional al área bajo esta curva, ¿no? Es el trabajo realizado básicamente para producir la fractura. Hay una gran deformación plástica en la fractura dúctil y hay muy poca deformación plástica en la fractura. Y desde el punto de vista microestructural, hay los típicas estructuras de microvelos y dimples en la fractura dúctil y la superficie frasetada o por clivaje en la frágil. Básicamente, si nos imaginamos una estructura atómica, en el caso de la fractura dúctil, la que produce por esfuerzos de corte el deslizamiento entre planos, mientras que en la fractura frágil lo que se produce es el desprendimiento, o sea, separamos un plano del otro, esa separación es lo que se conoce como clivaje. Bueno, en la próxima clase vamos a trabajar un poco ya los ensayos, el ensayo Charpy, para luego entrar ya en el tema de mecánica de fractura concretamente. Bueno, gracias por su atención y los espero entonces en la próxima.